Bien, hoy vamos a dar el módulo 3, vamos a iniciarnos en el módulo 3, que se llama Iluminación para Producción Audiovisuales. Comenzamos en la página 124. Lo primero que tenemos que saber para trabajar la iluminación, y voy a enseñarles una imagen, es el triángulo de iluminación. Esto lo hemos visto en clase, pero vamos a repasarlo. Tiene que haber una luz principal, que es una luz dura, que es la que ilumina el personaje. Un contraluz, que también es una luz dura, que va a ser la que le dé fondo al personaje, lo aísle del fondo. Y una luz de relleno, cuya finalidad principal es quitar la sombra. El gráfico que tenemos en pantalla es con 3 focos de luz, pero esto mismo podríamos complementarlo un poquito más si lo creáramos. Voy a aumentarlo para que se vea bien en pantalla, con 4 focos. Seguimos teniendo la principal, la contraluz y el relleno, pero añadimos una luz de fondo. ¿Eso qué va a hacer? Si el fondo de lo que estemos nos interesa, ese fondo va a quedar resaltado. De la otra manera, no lo teníamos iluminado en ningún momento. Otro esquema igual, lo voy a poner ahora mismo, es el que tenemos aquí. Y si nos fijamos, tenemos la luz principal, la luz de relleno, pero hemos cambiado el contraluz por la luz de fondo. Es decir, básicamente cualquier iluminación tiene que tener 3 fuentes de luz y luego las vamos combinando. Bien, vamos a volver a los apuntes. Y empezamos un poco con lo que nos pone aquí. Esto, de todas maneras, necesito que todas estas páginas ustedes se los lean. Esto es una explicación que hemos tenido que improvisar un poco. Y en las primeras páginas vemos como consejos o elementos que nos ayudan a entender la luz. Es decir, la intensidad. Es necesario adecuar la intensidad al medio donde estemos. Básicamente, igual que siempre les digo que no hay que trabajar con todo el zoom adelante o el zoom atrás, igual tenemos que trabajar con la intensidad de la luz. No siempre tenemos que trabajar con la máxima intensidad. Igual que en el color, como lo estamos viendo con Da Vinci, el contraste es básico entre la luz. Tiene que haber unas luces más fuertes y tiene que haber unas luces más débiles. Y luego, básicamente, tener en cuenta que la luz va a incidir en la perspectiva, cómo vemos las cosas, y en la profundidad de lo que consigamos. Junto con jugar con los objetivos, cuando cambiamos de un gran angular a un teleobjetivo, por ejemplo, nos cambia la profundidad de campo. Cuando jugamos con el diafragma también nos cambia la profundidad de campo. Esa profundidad de campo la podemos modificar con más o menos luz. Bien. ¿Qué conseguimos con una buena iluminación? Por ejemplo, resaltar algo, o si no está iluminado, ocultarlo. Saber las distancias, los colores y los tamaños de las cosas. Influir sobre el espectador, como siempre decimos, porque yo marco el encuadre, le digo qué cosas tiene que ver, pero también las marco con la iluminación. Por ejemplo, en un teatro, la entrada y salida de personajes es a través de un foco cenital, que hace que el espectador se fije en una cosa o se fije en otra. También tenemos que tener en cuenta que no solo tienen que estar iluminados los personajes, sino también el ambiente general tiene que estar igualmente iluminado. Como les decía, estas son algunas de las características. Hay más, léanselas, por favor, que nos sirve para introducirnos en el mundo de la iluminación. Bien,
¿Cuántas luces hay? En principio, está la luz del día, o sea, la luz natural y la luz artificial. Pero la luz también puede ser de varias formas. Puede ser dura o blanda. Me voy a ir un momentito a la plataforma y aquí he puesto una etiqueta, voy a mostrarla para todos ustedes. Algunas cosas sobre la introducción a la iluminación. En esa etiqueta hemos agrupado cosas nuevas y cosas de repaso. Por ejemplo, si yo abro la primera de ellas, clases de iluminación, recuerdan que ya esto lo vimos, la iluminación puede ser de manchas, por zonas y por masas. A continuación vamos definiendo la que es por manchas, la que es por zonas y la que es por masas. La iluminación por manchas es la que distribuye la luz por la superficie y los perfiles del decorado. La iluminación por zona va creando distintas zonas y la de masa va diferenciando los distintos entornos a su vez. Esto ya lo vimos en su momento, no voy a incidir sobre ello. También vimos en su momento, y aquí tenemos distintos ejemplos, cómo el color podía tener un uso psicológico, un uso pictórico, un uso simbólico. Antes estaba hablando de perspectiva. ¿Cómo influye el color en la perspectiva? Aquí tenemos una imagen de Titanic y un texto. Los colores cálidos dan sensación de proximidad y los fríos de lejanía. Es decir, que no solo jugando con la luz, sino jugando con el color y la intensidad de los colores, vamos a conseguir involucrar al espectador o crearle sensaciones. Bien. Comparativa entre luz dura, repito, todo esto lo tiene en la plataforma, y luz blanda. ¿Cuál es la diferencia principal? La luz dura crea sombras muy acuciadas, muy fuertes, y la luz blanda no las crea. Si te dije que la luz puede ser natural o artificial, la luz natural puede ser dura o puede ser blanda. Porque si yo pongo un difusor delante del sol, esa luz tan contrastada se me convierte en una luz blanda. Y la luz artificial, por supuesto que puede ser de las dos maneras. Vale. En los apuntes también tienen varios ejemplos de tipos de iluminación. Una muy conocida es la iluminación flat o notan. Esta es una iluminación general que no busca mostrar algo en especial, sino que el espectador pueda ver todo prácticamente iluminado. Por el contrario, cuando hablamos del claroscuro, vemos cómo se juega la imagen. La práctica que estamos haciendo tiene algo de claroscuro, al trabajar con el blanco y negro. Se juega con las sombras y las luces para sí centrar la atención del espectador en algo muy determinado. Y por último, el otro gran bloque sería la iluminación por silueta, en donde prácticamente ya se pierde lo que es los detalles físicos y queda nada más que una mancha. Bien, todos estos ejemplos y más detallados los tienen en la plataforma. Vamos a volver un poco a los apuntes.
Me voy a saltar de la dirección de la luz porque lo vamos a dar dentro de un momentito. Igual que vamos a ver cómo iluminar a una persona. Iluminación en acción, eso es importante. Es decir, nosotros no sacamos fotografías, sacamos multitud de fotografías, de fotogramas, de frames. Quiere decir que es en movimiento. Entonces, aquí puede haber una iluminación y aquí puede haber otra. Y nosotros, si vamos a sacar una panorámica, por ejemplo, tenemos que calcular las intensidades y las direcciones de esas luces para que todo tenga pues, un mismo ambiente, tenga, en definitiva, lo mismo que hay un récord de acción o un récord de color, hay un récord de luz. Tema importante, y lo estamos viendo en edición, jugar con la sombra. La sombra, lo oscuro es la antítesis de la luz, pero la sombra tiene un efecto narrativo y un efecto creativo. Un poco lo que estamos hoy contando nos llegaría hasta la página 149. Sí les ruego, por favor, por las circunstancias, que no puedo hacer la clase muy larga porque nadie la va a ver, sino que lean los temas, me pregunten las dudas. Lo que sí es básico, y voy a volver a la plataforma, aunque esto intentaremos hacerlo en práctico, si nos lo permiten las circunstancias actuales, es lo que llamamos el esquema del reloj. Las luces pueden ponerse en todas estas posiciones, como en un reloj, desde las 12 hasta las 3, las 6 o las 9. Cada una de estas posiciones toma un nombre distinto. Recuerden que seguimos en la plataforma. Eso era el esquema del reloj, lo acabo de enseñar. Ahora, dirección de la luz. Estas posiciones del reloj se convierten en iluminación en luz frontal. 45 grados o 3/4 derecho. Lateral derecho. Perfil derecho. Posterior. Perfil izquierdo. Lateral izquierdo y 3/4 izquierdo. Es decir, hacemos un círculo con las luces y según vaya yo encendiendo o apagando esas luces, la imagen que conseguimos es distinta. Digo, esto me gusta hacerlo en práctica, pero vamos a ver si las circunstancias nos lo permiten. Pero para que veamos de manera resumida cuál sería el resultado, también lo tenemos en la plataforma preparado. Si dijimos esquema de reloj, dirección de la luz, ahora posiciones de la luz. Y aquí tendríamos, y esto lo pueden seguir ustedes mientras ven esta clase de nuevo en la plataforma, cómo va variando, según lo que les acabo de contar, la iluminación, en este caso, en un retrato. ¿Vale? Esto es si voy dejando una luz nada más. Pero partimos empezando la clase de que como mínimo había 3 luces. Por lo tanto, si yo vuelvo a lo que es el esquema del reloj, a la dirección de la luz mejor, yo aquí podría tener una frontal, una posterior y un lateral derecho. Lo único que cambiaría es la intensidad de la luz. La frontal y la posterior serían unas luces duras, unas luces fuertes, y el lateral derecho sería una luz de relleno. ¿Vale? Y así todas las combinaciones posibles. Bien, lo vamos a dejar aquí, les ruego que lo lean, me pregunten, consulten, y esto será, cuando nos lo permita, el primer examen de este módulo será referido a esta parte de los apuntes y a esta explicación. Gracias.